Buenas tardes. Ilustrísimo señor deán de la Catedral Basílica de Segorbe, don Federico Caudé Ferrandis, doctor don Pachi Guerrero Carot, magnífico pregonero en esta noche, presidente de la Junta Local de Semana Santa, don Manuel Barea Cambres, distinguidos clavarios de las 3 cofradías de la ciudad, señora alcaldesa de Segorbe, doña Carmen Climén, y demás miembros de la Corporación Municipal, señor don Vicente Martínez, presidente de la Fundación Bancaja Segorbe, cofrades, segorbinos y segorbinas, bienvenidos a este acto del pregón de la Semana Santa de Segorbe. Es de nuevo una alegría volvernos a reunir en este entrañable acto, retomando una de nuestras más hermosas tradiciones ancestrales, la del presente pregón de Semana Santa, preludio oficial de todos nuestros actos de la pasión y muerte de nuestro Señor en la ciudad episcopal de Segorbe en este año jubilar del 775 aniversario de la sede episcopal, creada el 12 de abril de 1247 por bula del Papa Inocencio IV. Y sin más, vamos a iniciar el evento con la interpretación musical del Ave María de Giulio Caccini por Inmaculada Mañó y a continuación a Reverum Corpus de Wolfgang Amadeus Mozart.
Nuestro pregonero nació el 12 de junio de 1961, como él suele decir, el año en que los Beatles iniciaron sus primeras actuaciones en Liverpool. Bautizado como Francisco José, dio sus primeros pasos en la que él denomina la calle de la vida y de la muerte. De ella se venía de maternidad y por la misma se volvía hacia el cementerio. Para entonces, su padre le llamaba cariñosamente con el apelativo de Pachulín. Una familiar vasca de Pamplona, concretamente, pensó que Pachi sería mejor Pachi, pues parecía un nombre más adecuado. Y así vive con esa dualidad entre la oficialidad y la cercanía. A los 11 años ingresó en el Seminario Menor Diocesano, donde estudió durante 5 años, para continuar en el Mater Dei de Castellón. Al terminar el COU, decidió, no con ciertas dudas, estudiar Geografía e Historia, licenciándose por la Universidad de Valencia. Comenzaba así una de las 3 pasiones de nuestro pregonero, la historia. En 1985 comienza a trabajar como archivero bibliotecario y gestor cultural del Ayuntamiento de Segorbe. A finales de 1990 se incorpora como gerente de la Fundación Caja Segorbe. En esa nueva dimensión profesional se especializa en el campo de la gestión cultural, con la primera convocatoria del máster en gestión de servicios culturales en las administraciones locales. En 1994 es nombrado responsable de investigación e innovación de la obra social de Bancaja, posteriormente Fundación Bancaja. Retorna en 1995 a su puesto de archivero bibliotecario. Y en ese ir y venir constante, se marcha a Valencia como responsable de infraestructura de la Fundación Bancaja hasta el 2013. Y de nuevo en un campo espacial más ancho, más lejano, cruza el océano para participar como asesor del Departamento de Investigación y Divulgación y posteriormente director del Archivo General de la Nación de la República Dominicana. Todo tiene una vuelta y del cálido Caribe regresa al contraste riguroso estacional de Castilla. Inviernos crudos, veranos infernales. Allí en Toledo es nombrado responsable del archivo de la Fundación Medinaceli. En actualización constante, en su profesión, obtuvo en el curso 2015-16, en la primera edición, la diplomatura en Gestión y Preservación de Documentos Electrónicos por la Universidad de Valencia. Un nuevo reto se le presenta en su vida entre los años 2019 y 2022 para incorporarse a una empresa privada, Agrozono, como director de operaciones. Le subyugó también la docencia. Durante 18 años estuvo vinculado a la UGI en el área de Historia Contemporánea del Departamento de Historia, Arte y Geografía, a la que sigue ligado como miembro del Grupo de Historia Social Comparada, adscrito a la unidad asociada del Instituto de Historia del CSIC. Actualmente es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, lo que le ha permitido volver a otra de sus pasiones, la docencia. En el año 2000 leyó en la Universidad Jaime I de Castellón la tesis de licenciatura versada en la evolución de la población en el Palancia, siglos XVI al XIX, y es desde 2012 doctor en Historia Contemporánea por dicha universidad. Su defensa de la tesis se centró en una de las figuras claves de la diócesis de Segorbe, el obispo Aguilar y Serrat. Siempre como referente principal la comarca del Palancia, ha publicado y coordinado más de una docena de obras, presentado ponencias, comunicaciones en diferentes congresos y temáticas, además de escribir medio centenar de artículos de asuntos variados. Ha obtenido los premios de investigación histórica de Viver, 2 veces el María de Luna de Segorbe y el 18 premio de cuentos Max Shaw con el cuento From London to Eternity. Fue desde 1996 cronista de la ciudad de Segorbe, honor que mantuvo hasta 2001. En 2002 fue distinguido por el Ayuntamiento de Gérica como cronista adjunto. Es una persona comprometida socialmente. Eso le ha vinculado el equipo de redacción del extinto Centro de Estudios del Alto Palancia y a su junta directiva. Socio fundador, miembro de la comisión gestora y miembro del Consejo de Redacción del Instituto de Cultura del Alto Palancia,
ostentando la vicepresidencia desde 1995. Jugador de fútbol del Segorbe, realizó labores de secretario entre el 89 y el 90. Los medios de comunicación fueron un aprendizaje y un divertimento. Primero siendo corresponsal para Segorbe y la comarca del Palancia del Diario de Castellón Mediterráneo. 2 años más tarde, después de intentar abrir un restaurante como los que existen ahora, Calidad y Entorno, según me contó, decidió impulsar la interrelación en la comarca. Así, como socio fundador, creó sin fines lucrativos Radiodifusión del Alto Palancia, de nombre comercial Radio Escavia. Igualmente, fue socio fundador del periódico Escavia Información. También socio fundador y miembro de la Asociación de Archiveros Valencianos, ocupa en su directiva los puestos de vocal y vicepresidente. Miembro desde el 2001 de la Asociación de Cronistas del Reino de Valencia. Socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia y de la Asociación de la Cartuja de Valdecrist, ocupando el cargo de vicepresidente. Sin embargo, su acción más social estuvo vinculada a Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón entre el 89 y el 92. Como vocal de la Comisión Permanente trabajó con 2 segorbinos, Bruno Masó y Tere Rodríguez, en la lucha contra el paro. Se elaboró el programa diocesano de transeúntes con las Cáritas interparroquiales y las diferentes administraciones públicas. Se colaboró con los padres mercedarios en la divulgación de las comunidades cristianas y las prisiones, formando parte de la Junta de Asistencia Social de la prisión de Castellón. Se posibilitaron los centros de atención a marginados para que los objetores de conciencia pudiesen cumplir un fin social. También se creó la Fundación Tots Units por iniciativa del obispo José María Casas, con sede en Villarreal, que tuvo como objetivo la reinserción social y laboral. Asistió a un momento crítico de extraordinaria gravedad social, el encierro de 300 inmigrantes en la arciprestal de Villarreal, entre el 18 de diciembre del 90 y enero del 91, germen del futuro programa de inmigrantes. Otro problema al que se dio respuesta fue el de la drogadicción de los jóvenes, iniciándose en el 92 el proyecto Amigó, con los terciarios capuchinos. Poco tiempo después se creó el programa rural como medio para atender las nuevas pobrezas que surgían en los pueblos de interior. Su familia, los Carot, son familia tradicional de la Cofradía de la Trinidad. Su abuelo, Manuel Carot, fue clavario en 1947, año en que se mudó la cofradía desde Santa María, donde se había instalado tras la guerra, trasladando él el Santísimo Cristo de la Merced. También su tío Manuel Carot en 1972, su tío Rafael, sus primos, su hermano Maximiliano, su sobrino Alberto y su hijo Pachi han sido o son cofrades, al igual que lo fueron sus padres, Maximiliano y Pepita. Estos fueron presidentes, siendo novios, de Acción Católica de la diócesis de Segorbe. Su padre fue adorador nocturno toda su vida, llegando a ser adorador veterano constante. Nuestro pregonero es cofrade desde sus primeros pasos en la mencionada cofradía Segorbe, y en 1995 y 2020 fue clavario de dicha loable cofradía. Y ya como ustedes conocen, y espero puedan disfrutarlo a continuación, como lo hago yo día a día, fue presentado por la Junta Local de la Semana Santa de Segorbe para iniciar los actos de este año 2023. Como ustedes se pueden imaginar, esto es un prolegómeno que muchos desconocíamos, ¿no? Yo personalmente hubiera hecho otras muchas presentaciones. Él se ríe, ¿no? Lo dijimos el otro día que hicimos una conferencia juntos. Él ha llevado el camino inverso a San Francisco. San Francisco empezó un poco disperso y acabó, ¿no? Pero él, que empezó un poco más en el seminario, ha vuelto un poco al redil, ¿no? Ha vuelto un poco a... Como verán más tarde, es cronista, cofrade y creyente. Pachi, gracias por tu siempre colaboración, y este atril es tuyo.
tenemos que hacer un poco de que dijera todos estos contenidos, escucharemos antes, que casi se me escapa, una coral alemana del siglo XIX y la plegaria de Álvarez. Adelante.
Gracias, David, por esta personal presentación. Ilustrísimo señor don Federico Caudé Ferrandis, deán de esta Santa Iglesia Catedral Basílica, conciliario diocesano para la Junta Diocesana de Semana Santa de Segorbe Castellón y prior de la Junta Local de Semana Santa. Excelentísima señora alcaldesa de la ciudad de Segorbe, Mari Carmen Climent, don Manuel Barea, presidente de la Junta Local de la Semana Santa, don Javier Torres Quilis, clavario de la Cofradía de la Sangre y del Santísimo Sacramento de San Marcelo, don Javier Padilla Ríos, clavario de la Cofradía de la Verónica y Cristo de la Misericordia, y don Ramón Serra Mínguez, clavario de la loable Cofradía de la Santísima Trinidad y Cristo de la Merced. Ilustrísimo señor don José Manuel Beltrán, conciliario de la Cofradía de la Verónica, don Vicente Martínez, presidente de la Fundación Caja Segorbe, autoridades civiles y religiosas, cofrades de las 3 cofradías de nuestra Semana Santa, familias Guerrero Plasencia, Vidal Guerrero, Guerrero Martínez y Guerrero Aznar, amigos y amigas, señoras y señores. Agradecer esta distinción al ser elegido para pronunciar el pregón de la Semana Santa de Segorbe para ser la voz de los cofrades. A las puertas de la Semana Santa, esa Semana Grande de la Fe, pórtico donde se celebra de forma memorial la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo plantear este pregón cuando te han precedido ya una treintena de grandes oradores u oradoras? Cuando muchos de ellos han trasladado sus vivencias personales como segorbinos durante aquellos días. Cuando se ha hablado aquí de aspectos de la Semana Santa o se ha manifestado sobre el credo y la fe. Las personas estamos conformados de aristas personales y o familiares, de trabajo y de emociones, cuerpo, espíritu y vestido. Por eso trazaré este pregón como una persona con 3 visiones, 3 actos conformados en las vivencias del cofrade, el relato del historiador y los sentimientos del creyente. Como cofrade, cuando transito por las memorias de mis recuerdos, hay una especie de conjunción en mis años adolescentes, entre mi casa y el seminario. Por un lado, y antes de entrar en el colegio tridentino, recuerdo el recogimiento y la presencia de mi familia en este tiempo litúrgico, las comidas frugales con el ayuno y la abstinencia del Viernes Santo, y aquellas primeras horas del Sábado Santo eran esperadas para pasar de la nada al banquete. La preparación de las vestas con el planchado mimoso de mi madre Pepita, las procesiones rigurosas impregnadas de silencio, con 3 significados y únicos detalles de la Semana Santa, de nuestra Semana Santa: la falta de capirote, nuestra gorguera barroca y la extensión de las colas por el mercado. Y los oficios, por cierto, siempre me parecieron tenebrosos, tardes tristes, plomizas, como requería el ambiente de lo celebrado. Durante algunos años, al finalizar el siglo y comenzar este, no participé en los actos de Semana Santa con mi cofradía. No fue por dejación, ni tampoco por causas vacacionales. Preocupada por los más mínimos detalles, mi madre guardaba el Sábado Santo las vestas, la de mi hermano Maximiliano y la mía, las gorgueras y los guantes, con una pulcritud y un celo que podríamos haber procesionado en cualquier otro momento del año. Ya enferma de Alzheimer, mi túnica confeccionada de tela, sin terciopelo, ni rasos, tintada de morado, viejuna y rancia, pero heredada de mi abuelo Manuel Carot, la plegó con lo que ella entendió bolas de naftalina. Alimentos perecederos fueron los que la pudrieron. Fue mi ausencia, como entenderán, más bien por la decepción de perder aquel símbolo familiar. Uno vivía cierta competencia entre los de arriba y los de abajo, los negros y los morados, que se resumía en una sola pregunta a mi madre, quien había observado y también contado el paso de los cofrades por el mercado. ¿Hemos sido más? No era una novedad la cuestión, lo entenderán más tarde. Recuerdo el madrugar para acompañar el Vía Crucis de nuestra parroquia Santa María por las calles del barrio de San Blas y del Agua Limpia. Éramos un coro entonado por nuestra salvación, acariciando el despertar de los vecinos. Y tras aquel paseo matutino con júbilo infantil,
el peregrinar en familia a los monumentos de las iglesias, primero San Joaquín y Santana, luego a la iglesia de San Pedro, desde allí a la catedral, y al concluir nuestras oraciones enfilábamos la búsqueda del monumento de San Martín y ya de regreso hacia casa nuestra visita en la iglesia de Santa María. Y junto a aquellos momentos mis Semanas Santas seminaristas. De pronto, por vivir en Segorbe, nos incorporábamos a las solemnidades de la catedral. Con una alba blanca y cíngulo éramos acólitos de las pontificales. Así Ángel Malo, Juan Corchado, Luis Garnes, José Vicente Sebastián, bajo la tensión y la presión del maestro de ceremonias, don Manuel Huerta. ¿Quién no cierra los ojos hoy aquí en este templo y se le proyecta una nave llena de feligreses extendiéndose por sus pasillos y capillas con aquellas sillas de madera amontonadas y luego esparcidas que se iban recolocando en los espacios un sábado santo? Como era el más joven, me encargaban unas veces de sostener el báculo pastoral y otras la mitra, y para ello usaba una especie de vimpa, una túnica larga con bolsillos. Me atemorizaban con no tocar con mi piel aquellos distintivos sagrados y episcopales. Eso, sin embargo, no tenía compromiso. Comprometido era llevar el incensario, el turíbulo, ponerte a los pies de este altar y reverenciar a la autoridad civil que por oficio estaba presente en la sagrada celebración y al pueblo, e incensar hacia adelante y hacia atrás con 3 movimientos llamados ductus. Luego se cruzaba la nave por ese pasillo central que me sugería un sinfín, y ya en el coro, lleno de su cuerpo capitular, otra reverencia y otro grupo de ductus. Nunca me llegó esa hora. Aquel servicio y aquel tumulto me generaban pánico. Aquellas noches de gloria también las observé desde una posición privilegiada, encima del coro, tocando la bóveda, en el cielo de esta catedral. Una pequeña ventana desde la que nuestro querido Andrés Ibáñez, el campanero, seguía la ceremonia y al que acompañaba con los Manolos, Plasencia y Tenas, y desde la que él corría a anunciar a los compañeros campaniles que Jesús había resucitado. Allí estaba yo, observando la nave sin vacíos, repleta, rejuntados los feligreses. Acabados los tiempos del seminario, dudaba entre la medicina, influencia de mi madre, y la historia apoyada por Pérez Saborit, deán y canónigo archivero que fue de esta catedral. Las matemáticas me empujaron a ser contador de historias. Cronista. Como historiador, es un honor enmarcar este pregón en las celebraciones que se están cerrando del 775 aniversario de la creación de la diócesis de Segorbe, un 12 de abril de 1247. De la historia de las cofradías hay notas, relatos y concretamente la fijación de su antigüedad que llega hasta el siglo XVI. Sin embargo, poco sabemos sobre ellas, sobre sus ejercicios piadosos y sus actos en la Semana Santa. Gracias a alguna referencia bibliográfica, a la prensa de la época y a las crónicas de Gonzalo Valero y Montero de la Cofradía de San Marcelo, podemos detallar cómo eran de diferentes o cómo se han mantenido los actos de la Semana Santa desde hace 200 años a hace 100 años. La Cuaresma. Es preceptivo, y lo fue siempre en este tiempo, el ayuno y la abstinencia, pero hubo circunstancias en que se dieron licencias para no hacerlas. Durante la Guerra Anglo-Española, el Papa Pío VI autorizó comer carne durante toda la Cuaresma, con excepción del miércoles de ceniza, y los 4 días de la propia Semana Santa, a cambio de una obligación. En nuestra diócesis fue rezar 6 Padres Nuestros, 6 Aves Marías y 6 Glorias. Aquellas estrecheces del ayuno y la abstinencia no parecían trasladarse a otros ámbitos de la vida. Desde el inicio de la Cuaresma, la población de Segorbe se preparaba para acompañar con boato en el vestido la Semana Santa. 3 de las tiendas de Segorbe, la de Celestino Vilache, la tienda de Los Ángeles de Salvador Gómez y la de Jacinto Civera y Guía, todas en el mercado, se anunciaban ofertando para dicha semana prendas y telas a precios económicos. Para la presente Cuaresma, de la tan acreditada fábrica francesa Paturier, 100 piezas merino negro garantizado, 1000 capuchas merino negro garantizado, 8000 pañuelos merino negro garantizado en varios tamaños y bordados, rica colección en granadinas, glacés y velos en todas clases y tamaños, un surtido sin igual.
Era esto en 1885. Este movimiento preparatorio de Cuaresma también afectaba a las cofradías. Era entonces obligatorio y oficial solicitar estas celebraciones al señor obispo. El día 24 del entonces febrero se presentaron al ilustrísimo y reverendísimo señor obispo, según costumbre, las comisiones de las cofradías de la Santísima Trinidad y Santísimo Cristo de San Marcelo a pedir autorización para celebrar las funciones religiosas que todos los años se celebran en las iglesias de Santa Ana y la Sangre. Un aspecto esencial era la predicación cuaresmal. Los obispos segorbinos se implicaban particularmente en este tiempo cuaresmal. En ello se comprometía con su iglesia el obispo Canubio, predicando en 1852 la Cuaresma completa, además los domingos por la tarde y 6 de los Dolores, acción que repetía en los años siguientes. Pienso que los demás prelados que sucedieron a Canubio harían lo mismo, ya que el obispo Aguilar también predicaba en 1882 los sermones de Cuaresma de miércoles y jueves santo al anochecer. No obstante, algo comenzó a cambiar, pues este obispo entendía que la acción pastoral realizada por otra persona en la Cuaresma podía llegar más a las almas de su ciudad. Por eso encargó durante algunos años la predicación al padre Belver, religioso franciscano del convento de Santo Espíritu, y que fue con tanto gusto oído por este vecindario, como recogía la prensa. El ejercicio de las 7 palabras que actualmente realiza la Cofradía de la Sangre el Viernes Santo se celebraba en la Cuaresma. Estas funciones comenzaron por primera vez en 1855, en la Iglesia de la Sangre. 7 semanas desde el miércoles de ceniza, todos los miércoles por la tarde, excepto el de la Semana Santa, que era en martes. Aquella primera vez predicó todos los días un canónigo y el obispo Canubio en el último. 30 años más tarde, en 1886, ya aparecen variaciones. Comenzaba un miércoles, pero el resto de las semanas eran todos los martes, según costumbre establecida ya unos cuantos años, decía la prensa, comenzando a las 5:30 de la tarde. 7 sermones por 7 oradores sagrados diferentes. No menos inmutable ha sido la celebración del quinario a Jesús Nazareno por la Cofradía de la Santísima Trinidad, que aunque se mantiene en el tiempo cuaresmal acostumbrado, se celebraba durante los jueves. Quiero entender que durante 5 semanas, 5 jueves, predicando en cada una un elocuente orador. El lugar era la iglesia de San Joaquín y Santa Ana, y también a las 5:30 de la tarde. Entramos en la Semana Santa, el Viernes de Dolores. Es el viernes anterior al Domingo de Ramos. En algunos lugares es considerado como el inicio de la Semana Santa o Semana Mayor, al comenzar en esta las procesiones. Los cristianos manifestaron siempre su fervor religioso en la celebración de los dolores de Nuestra Señora, incluyendo, por ejemplo, en la liturgia de la misa, la secuencia del Stabat Mater. Segorbe no iba a ser diferente. La semana última ha sido fecunda en acontecimientos musicales y de grata memoria para los amantes de este arte divino. Tuvimos la grata satisfacción de oír por la tarde el magnífico Miserere de Mercadante y el Stabat Mater que cantaron en la Iglesia de la Sangre, magistralmente dirigidos por el inteligente maestro de capilla de la Basílica de Valencia. Así se llegaba al Domingo de Ramos. La prensa del momento recogía: mañana entramos en Semana Santa, celebrándose las funciones religiosas propias de este santo tiempo con la solemnidad acostumbrada en nuestro templo catedral. Las cofradías de la Santísima Trinidad y Sangre de Cristo contribuirán, como todos los años con las ceremonias y procesiones, a aumentar el recogimiento y dar culto a los tiernos episodios que de las escenas del Calvario nos reproduce nuestra religión en estos días. Era aquel día no solo para los cofrades y feligreses de la ciudad, sino que en ellos participaba, como lo hace ahora, el gobierno municipal. Y la bendición de las palmas no tenía lugar en el seminario, sino en la catedral. El miércoles santo, la música era la gran protagonista. Era un argumento para los compositores, para los melómanos, orquestas y bandas de todos los tiempos.
Aquellos miércoles ahondaban con sus melodías y notas en el dolor, como predecesores de las fechas que se acercaban. Ese día se cantaba el Miserere, que en 1885 fue interpretado por el señor Villarroya. Ese canto solemne, de larga tradición en la Catedral segorbina, dejó de entonarse en 1896, como también las lamentaciones, por falta de voces, y el siguiente año por cuestiones personales entre el cabildo y los músicos. Como sucede ahora, estas festividades atraían a visitantes segorbinos o relacionados con la ciudad, y de ello la prensa, siempre atenta a la llegada de personalidades, anotaba: para presenciar estas fiestas de Semana Santa han llegado a esta ciudad la familia del general de Intendencia Francisco Calvo Lucía, Tomás Blázquez Aparicio, secretario del Ayuntamiento de Guadalajara, doña Paz Civera y don José Jiménez y familia. Hay 3 jueves en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, y así resplandecía por las noticias obtenidas. Aquellos días de Jueves Santo debían de ser de relumbrón. Igual se renovaba el alumbrado público, aumentándose con 50 faroles reverberos en el año 1858, que se estrenaba en la iglesia de la Santísima Sangre de Cristo el monumento construido de madera y lienzo por Perpiñán y pintado por Marzal. Era día para presentar en las procesiones los nuevos pasos. 2 flamantes imágenes procesionaban en 1867 por las calles de Segorbe. Una, un exceomo de la Cofradía de la Sangre, y la otra, el Señor caído en la calle de la Amargura de la Cofradía de la Santísima Trinidad, construidos ambos pasos por el modesto pastor escultor valenciano. Otro Jueves Santo, el de 1871, Rafael Valenciano y Valero regalaba a la Cofradía del Santísimo Cristo de San Marcelo el anda representando al Señor en el huerto, conduciéndose aquella Noche Santa en la procesión. Estas estrenas no eran solamente para las cofradías, también se trasladaban a la corporación municipal. Con motivo del Jueves Santo, los miembros del ilustre ayuntamiento estrenaban, como distintivo para los actos oficiales, una medalla de plata, el alcalde dorada, con cordón del mismo metal pendiente del cuello. La función religiosa del Jueves Santo comenzaba a primera hora de la mañana en la catedral. A las 8 se celebraban los oficios de consagración y procesión para el traslado de su Divina Majestad al monumento. También debían de ser las ceremonias propias del día a primeras horas en las cofradías del Santísimo Cristo y de la Trinidad. Y hora después, a las 3 de la tarde, se realizaba el rito piadoso del lavatorio a los 12 pobres. A dichos actos religiosos asistía el muy ilustre ayuntamiento y autoridades. A las 8 de la noche se celebraban las tradicionales procesiones de las cofradías de San Marcelo y de la Trinidad, con asistencia de gran número de cofrades que vestían sus túnicas. El paso de las procesiones era presenciado por gran número de fieles. El Jueves Santo se instalaban los monumentos, no sin algún susto. A las 12:30 de la mañana se apercibió una de las señoras que había en la catedral que se prendía fuego al monumento, avisando a los sacristanes, quienes consiguieron afortunadamente extinguirlo sin que tomara más proporciones. Era un día muy solemne. En él se manifestaba quién era el clavario, la representatividad máxima de la cofradía entonces. Así lo señalaba Gonzalo Valero y Montero. En este día de Jueves Santo me tocó y cumplí el cargo de clavario de la Cofradía del Santísimo Cristo de San Marcelo, que se venera en la Iglesia de la Sangre. 2 notas muy interesantes que nos deja. Una, el hincapié que hace el cronista en que llevé toda la vuelta la santa imagen. Esto ha debido ser un reto de tradición. Mi madre en mi clavaría ya me lo sugirió, desafío que realicé como antes lo había hecho mi abuelo. Y la otra, que se mantiene actualmente, dejar patente la costumbre de regalar o contribuir a la cofradía con un regalo o alguna mejora por dicha clavaría. El mencionado Gonzalo Valero obsequió a todos con una estampa a cada uno de los cofrades de San Marcelo, que con antelación había hecho él o dibujado, y que fueron litografiados en Valencia. Y dice que 300 grabados
costaron 390 reales de vellón. Pero también por el prestigio del día era el más decepcionante si el tiempo no acompañaba. Un Jueves Santo que coincidió ser día de la Encarnación, no salieron las procesiones de las cofradías por la noche, por la lluvia y más aún por el malísimo estado de las calles, intransitables por los barros y los lodos a causa de haber llovido. Si las lluvias eran abundantes durante la semana, no se celebraban las comitivas, aunque la del Santo Entierro del viernes por la tarde sí daba la vuelta al claustro de la iglesia de la catedral. El silencio de la muerte de Jesús el Viernes Santo, el recogimiento lo es también en noticias. Hay pocas referencias a la procesión del Santo Entierro. Era, como lo es hoy, la exposición públicamente del Cristo yacente. De ahí los calificativos de la prensa a esa gran ceremonia. Con gran solemnidad se celebró la procesión del Santo Entierro concurriendo los alumnos del Seminario Conciliar y Clero Catedral, presididos por el Ayuntamiento. El recorrido de esta procesión, uno de los más atrayentes de nuestra Semana Santa, fue como de costumbre. La banda municipal interpretó varias marchas fúnebres. También sobre este día hay otra noticia más, digamos, anecdótica. La recoge Gonzalo Valero el 12 de abril de 1895 y dice, día de Viernes Santo. Según las observaciones astronómicas, en este día se dio la coincidencia de estar los astros del sistema planetario en la misma posición en que estuvieron el día en que fue crucificado Jesucristo. Coincidencia que desde entonces no había sucedido. Aquel viernes de Pasión se producía el cambio de clavaría en la Cofradía de la Sangre. El viernes tomó posesión el clavario de la Cofradía del Santísimo Cristo de San Marcelo de la Sangre, nuestro compañero don Celso Crespo. La noticia más antigua de este tiempo pascual es recogida por la prensa para un sábado santo del 14 de abril de 1849, refiriéndose a las escenas profanas que ya ese día se observaban en esta ciudad. Ya desde muy temprano en dicho día se nota movimiento, agitación y vida. Una gran parte de la población discurre por ella a paso redoblado y en diversas rutas, dándose no pocos encontrones, porque cada quisque va preocupado con su idea, si bien todas conspiran en un mismo fin. Los hombres, la de proveerse de armas y municiones para hacer salvas. Los niños, la de procurarse instrumentos oportunos para causar ruido, alboroto y perjuicios. Instrumentos que de buen grado y hasta gratis suelen proporcionarles los carpinteros que nada pierden en ellos. Los adultos, la de dejar corrientes las cometas y sus adherentes o satélites, y a la vez la de equiparse de iguales armas que los hombres, digamos los hechos y derechos. Y las mujeres, por lo general, la de gozar en la Iglesia Catedral de la más importante solemnidad de nuestra religión y del grandísimo espectáculo que ofrece el Gloria in excelsis. Y así se llegaba a ese día el Domingo de Resurrección, que libera los espíritus abatidos de la pasión del Salvador y llena de alegría los corazones y la vida. Decía la prensa, y viene la mañanita de Pascua, esa mañanita en que se celebra la procesión del encuentro de la Virgen con su Santísimo Hijo, esa mañanita que en Segorbe es un desbordamiento de alegría, esa mañanita en que empieza a sentir los efectos de una hermosa primavera, a la que da vida y animación las hermosas mujeres de Segorbe. Esa mañanita en que se celebra la resurrección del Señor es la mañanita típica que en esta población se celebra con más alegría y entusiasmo. Nos trasladamos a 1886. Hoy, como día de Pascua, al toque del alba se dispararán en la Plaza de la Constitución crecido número de petardos. Acto seguido, la banda municipal recorrerá las calles de la población tocando una bonita diana. Después, a la hora de costumbre, habrá procesión y al pasar esta por la calle del Mercado se disparará una prolongada traca que desde la puerta de la catedral recorrerá hasta la plaza. Y las aleluyas. No hay nada tan significativo en las mañanicas de Pascua. No obstante, asombra la casi omisión de noticias. ¿O no? Recogía la prensa en 1885 que
quien haya vivido algunos años en esta ciudad, por lejos que se encuentre, no recuerda con inmensa satisfacción y se le representa la mañanita de Pascua el aspecto de la Plaza de la Virgen y las aleluyas que llenan el espacio alrededor de la Iglesia de la Sangre. Y sí sorprende que una semana más tarde, al domingo de resurrección, las aleluyas se vendan en la librería del periódico El Segorbino, tal vez como objeto religioso de valor. Pascuas. Estamos ya en las Pascuas. Antiguamente se hacían 2 actos que sin saber cuándo se han perdido o tal vez se realizaban puntualmente. Uno de aquellos era el denominado Sermón de Despedida. Se celebraba el lunes, segundo día de Pascua, al que acudió gran número de fieles que llenaban por completo la iglesia. Y al día siguiente, martes, el otro. A las 8 de la mañana se administraba la comunión pascual a los enfermos impedidos y a los presos de la cárcel. A dicho acto asistían con gran solemnidad el ayuntamiento y demás autoridades, cerrando la marcha la banda municipal. Otra crónica cercana al siglo y medio remarcaba las diferencias de nuestras celebraciones con las del resto del orbe. Aleluya, aleluya. La Pascua ha puesto fin a la Cuaresma y es hoy regocijo lo que ayer era todo luto y dolor. Bien se refleja este cambio en todos los semblantes. Bien se traslucen las costumbres del pueblo de Segorbe, que confesamos no haber conocido otro en la Pascua tenga manifestaciones más propias y expresivas. En todas partes hay las mismas mensajeras para anunciar que ha resucitado el Hijo de Dios. El mismo metal interpreta la ceremonia de la Iglesia e idénticos o parecidos sonidos se perciben en todas partes. Pero la campana de nuestro pueblo es la misma que desde que tenemos uso de razón hemos oído anunciarlo. Y aún vibra desde nuestra niñez confundida con la voz de la Madre querida que nos enseñó que aquel toque era de gloria y nos permitía el poder cantar después de que nos había hecho guardar silencio los 3 días de la Semana Santa, que en aquella edad parecen una eternidad. Es innegable que el sentido de esa campana, todo sentimiento, habla al alma de las creencias y al alma de los recuerdos, y por eso es indudable que produce un deleite especial en que se mezclan las grandezas de Dios con impresiones que nos transportan al modo de ser del pasado, reproduciendo antiguas sensaciones. Aleluya, aleluya. No falta la obligada y tradicional costumbre de comer la mona. Allí donde estemos entraremos en esa costumbre tan general, mas no es necesario esforzarse mucho por hacer ver que la mona, comida fuera de nuestro pueblo, no es tan sabrosa, porque le falta el murmullo que producen las aguas del Palancia y no está amasada con la harina de la familia y de la amistad, y no satisface el pasto de las afecciones. Aquellas ganas de disfrutar, de dar rienda suelta a las manifestaciones más festivas quedaba condicionada, como era propio del tiempo primaveral, por los fenómenos meteorológicos. Decía la prensa, el fuerte temporal de vientos que hemos pasado fue causa de que en los días de Pascua no se vieran favorecidas las alegres y pintorescas márgenes del río Palancia, que de antigua costumbre son teatro en esta festividad de numerosos espectáculos, en que la gente devora la tradicional mona, que se convierte en tal cuadro humano para algunos despreciando la abundante y cristalina agua que están rodeados, halagan demasiado y propinan frecuentes y repetidas caricias al negro líquido que contiene la inseparable bota. A pesar del mal tiempo, no faltó quien, sin hacer gran caso de las iras del dios Eolo, no perdió la costumbre y aún se reunieron en el batán llamado de Guillén, en donde nuestras lindas paisanas suavizaron con las vueltas del alegre y bullicioso baile los extemporáneos y huracanados suspiros del hijo de Júpiter y de Melánipe. Medio siglo más tarde, la crónica periodista relataba de forma más austera la animación en la Pascua, utilizando un nuevo término con relación a la mona de Pascua. Animadísimos han transcurrido los días de Pascua, debido también a los espléndidos días que han hecho. Las fuentes de la Piedra, los 40 caños, de la Salud, de la Teja, fueron invadidas por miles de moneros
que dedicaron la tarde alegremente a tersicore y otros juegos típicos de esta comarca. La crónica del segorbino y jurisconsulto Manuel Gómez Máñez, próxima a los 200 años, retrata los sentimientos y aspectos de la Semana Santa segorbina. A esta ciudad no puede negársela el honroso título de eminentemente cristiana. Ya hemos dicho en otras ocasiones que concurren con bastante frecuencia a los templos, pero especialmente en días penitenciarios como los que hemos atravesado, la mayoría de sus habitantes corre desolada a ellos e hincando sus rodillas ora con férvido entusiasmo. Sin que pretendamos rebajar en lo más mínimo el mérito religioso de nuestros paisanos, conocemos que a lo expuesto contribuye en gran parte la mejora material de las iglesias y la pompa y solemnidad que se observa en las veneradas prácticas de nuestra religión. Si bien poco podremos decir ocurrido de notable en la Semana Santa que ha expirado. Lo de más bulto han sido las procesiones llamadas de arriba y abajo, que se han diferenciado muy poco en concurrencia y lucimiento, aunque, como siempre, esta última se envanece de llevar más fraqués, a la vez que aquella se enorgullece de su antigüedad. Vanitas, vanitatum e omnia vanita. Concluye Gómez Máñez, como ya había indicado al inicio de este pregón, señalando la competencia entre las dos cofradías y proponiendo una idea que, como observarán, no tuvo éxito y que ha mantenido esa pugna ya anunciada al principio de mi intervención. Desearíamos que las autoridades eclesiástica y civil se decidiesen a promover la fusión de estas dos cofradías, lo cual daría más esplendor a la función y se sofocaría el germen de rivalidad y compromisos, que lamentamos los que no somos exclusivistas y queremos mirar las cosas por el prisma de la razón. Resumiendo todo lo indicado, la Semana Santa de Segorbe se celebraba, según la prensa, con religiosidad y pompa acostumbrada, dando con ello evidente prueba de los arraigados que están en esta población los sentimientos religiosos, mostrando el entusiasmo que sienten los segorbinos en días tan señalados y efectuándose con el habitual lucimiento de años anteriores. Creyente. Al ir acabando los estudios en el seminario, otro tipo de duda se aposentó en mi ánimo y en el resto de mis tres compañeros que habíamos llegado allí, Emilio Clemente, Alejandro Orellana y Enrique Portalés, de un total de 40. ¿Clérigo o secular? Todos optamos por lo segundo. Del seminario no salí solamente con un camino en la historia. Allí, además de la formación y de los amigos creados para este tiempo, el de Cuaresma, llevo interiorizado una semana cada curso de, digamos, purificación e iluminación. Tal vez así no les diga nada, pero si me refiero a los ejercicios espirituales, seguro les es más entendible. En aquellos días nos hundíamos en una búsqueda interior donde caíamos en la duda, escuchando nuestro corazón y al director espiritual. Renacíamos como ave fénix. Era una catarsis inquietante, vivencia reiterativa como impronta en mi vida y en la de mis compañeros. He asistido siempre a las predicaciones desde estos púlpitos y desde ellos continuamente me llegaron tres mensajes claros: el pecado, abandono y culpa, el amor y la fe. Esperaba que alguna vez se obrase una anormalidad, la de la duda. No se sorprendan, ustedes me disculparán si tengo la osadía de parafrasear a Jesús: quien esté libre de duda, que tire la primera piedra. Recorramos sobre este tema de la duda los tres momentos claves de la Semana Santa: pasión, muerte y resurrección. Pasión, la oración en el huerto o la oración en Getsemaní. Jesús se enfrenta al momento más intranquilo de su vida y lo hace solo, muriéndose de tristeza. Allí en el huerto, de rodillas, se aclama al Padre: Padre mío, si es posible que se aleje de mí ese trago. Por segunda vez pide al Padre: si no es posible que yo deje de pasarlo. Y hasta una tercera vez. En Getsemaní, Jesús queda abrumado por la tristeza y la angustia penetra en él. Cristo ruega al Padre: si quieres, aparta de mí este cáliz. Pero está dispuesto a acatar su voluntad. Jesús acepta la voluntad del Padre.
El miedo y la duda le atormentan. Las negaciones de Pedro. También en este contexto de la pasión de Jesús encontramos otro hecho al que no se suele dar el enfoque de la duda. Son las negaciones de Pedro. En la última cena Jesús anuncia a sus discípulos que todos ellos esa noche a causa de él le van a fallar. Pedro se apresura a decir: aunque todos fallen, por causa tuya yo jamás te fallaré. Jesús le dice: te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro responde: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Lo que viene después son efectivamente las 3 negaciones de Pedro. Estando ya Jesús ante el Sanedrín y Pedro sentado fuera en el patio, por 3 veces señalan 2 criadas y otros que estaban presentes que éste también estaba con Jesús el Nazareno. Y Pedro por 3 veces lo niega. Y enseguida cantó el gallo. Pedro recordó la frase de Jesús y saliendo afuera lloró amargamente. Pedro promete por su propia vida estar al lado de Jesús. Pedro responde con una negación cada vez más enérgica. Va desde el no entiendo lo que dices hasta el no conozco a este hombre, maldiciendo y jurando. ¿Y cuál es el resultado de las 3 negaciones de Pedro? Pedro duda cuando fue llevado por el miedo. Claramente traiciona a su maestro cuando dice no conocerlo, no saber quién es, niega el vínculo entre ambos e incumple su fuerte promesa. Muerte, el buen ladrón. Uno de los malhechores crucificados lo desprecia. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. El mal ladrón, llamado Gestas según los evangelios apócrifos, apela a quien le puede salvar de esa tortura. Se puede ver como un insulto, altivo, rabioso, doliente, pero parece más una queja, un lamento razonable, quizá una duda, como el de tantos hombres y mujeres de todas las épocas que han padecido o soportan la pobreza, el hambre, la enfermedad, la persecución o la violencia. Jesús es crucificado. El mismo Jesús que ya había experimentado la agonía en Getsemaní, luego de forma más intensa en la cruz, notó esa oscuridad a la que me referiré más tarde y la expresó en sus palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús es hombre. Jesús duda en el momento más importante de su misión. Resurrección. Santo Tomás, la duda. Tomás no estaba con los apóstoles cuando Jesús regresa resucitado y no cree a sus compañeros. Tengo que verle en las manos la señal de los clavos y hasta que no toque con el dedo la señal de los clavos y le palpe con la mano el costado, no lo creo. Duda de ellos y duda de la presencia de Jesús. A los 8 días, Jesús le dice a Tomás: aquí están mis manos, acerca el dedo, trae la mano y pálpame el costado. No seas desconfiado, ten fe. Y Jesús concluye: porque me has visto tienes fe, dichosos los que tienen fe sin haberme visto. La escena de Tomás, luego de la resurrección, nos muestra la importancia de la duda, que por otro lado no está ausente en la vida pública de Jesús. Hasta los discípulos dudan quién sea Jesús. Las gentes dudan, se preguntan por la autoridad con la que obra. ¿Quién es aquel que los vientos y el mar obedecen? Y muchas interrogaciones más. Siempre me pareció que en la duda hay algo valioso, pero como ya indiqué en el programa de la Semana Santa de 2020, cuando era clavario, muchas veces nos vemos arrastrados por la inercia de la rutina del tiempo, del calendario civil, del año litúrgico, de las cosas planificadas en un movimiento cíclico. Es necesario romper ese bucle con preguntas, con inquietudes. Los libros claves en el desarrollo del cristianismo occidental, como las Confesiones de San Agustín o la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, contienen, entre otras, reflexiones espirituales, las dudas vivenciales de sus propios autores. San Agustín dice haber superado todas las dudas personales por su fe. La obra de Santo Tomás responde a 520 dudas que plantea sobre la fe en los variados órdenes de la vida, la ciencia, los sacramentos, Dios, Jesucristo y otros temas. Es esto como una prueba espiritual conocida siglos más tarde como la noche oscura del alma.
cuando el alma experimenta una intensa sensación de vacío, oscuridad, falta de sentido, duda, angustia y hasta aversión por las cosas divinas. Esos momentos oscuros penetraron también en el ánimo de muchos santos, como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Lisieux, quienes experimentaron y meditaron sobre el significado de esa noche oscura, como se conoce esa vivencia espiritual. Parecería que creer es lo opuesto a dudar y contradictorio con la fe, pero más bien puede ser complementario y a menudo de necesidad mutua. Jesús, durante la noche oscura de la tempestad, cuando le increpan los discípulos y no le importa que se hundan en la barca, Él les responde que ¿por qué son cobardes? Es decir, ¿por qué dudáis? ¿No tenéis fe?, les pregunta. ¿Debemos dejar espacio a la duda? La duda está en las decisiones más vitales del ser humano, como enamorarse, formar una familia, decidirse por una profesión, dedicarse al servicio de los demás. Incluso gracias a la duda avanzan las ciencias, se duda de una teoría anterior y se plantea una novedosa y más explicativa. La duda podría sentirse como pecado. El filósofo español Miguel de Unamuno tuvo muchas dudas acerca de Dios y de la fe cristiana. Sus escritos están llenos de ansiedad, reclamos y de interrogativas. Él muestra de su convicción acerca de aquellos que no dudan. Los que dicen que creen en Dios y sin embargo ni le aman ni le temen, en realidad no creen en Él, sino en aquellos que les ha enseñado que Dios existe. Los que piensan que creen en Dios pero no tienen pasión alguna por Él en el corazón, ni angustia, ni en la mente, ni incertidumbres, ni dudas, ni elemento alguno de desesperación, aun en medio de su consuelo, solo creen en un Dios idea, no en Dios. Quien lea el diario íntimo de Unamuno percibirá el contraste de la actitud creyente y de la incrédula, cohabitando y batallando en su alma según se dejase llevar por el orgullo de la inteligencia o la sencilla humildad de la fe. Sed de Dios tiene mi alma, de Dios vivo. Conviértemela a Cristo en limpio aljibe. No bebo agua de vida, pero sudo, y me amarga el sudor, el de la duda. Sácame, Cristo, este espíritu mudo. Creo, tú a mi incredulidad ayuda. Unamuno se mantuvo escéptico acerca de la fe cristiana. Nunca se convirtió en discípulo de Jesús. Lo admiraba y de cierta forma quería creer en él. Sin embargo, nunca aclaró sus dudas por su palabra y por su espíritu de la verdad. Algo similar le ocurrió al poeta Antonio Machado, quien tuvo un pronunciamiento sustancial de hombre profundamente evangélico, cristiano, que no clerical, que afirmaba en sus textos encontrarse siempre buscando a Dios entre la tiniebla. Santa Teresa de Calcuta también experimentó durante años esa experiencia de vacío y de oscuridad espiritual, como ella misma reconoció. Las pastorales sobre la duda en el episcopado español son escasas. Es difícil, complicado tal vez, encontrar manifestaciones sobre esta incertidumbre. El actual obispo de la diócesis de Segovia, César Franco, en una carta pastoral de 2017 sí se refiere a ella. La fe y la duda van a menudo de la mano, no son incompatibles. Creemos en Dios y en el poder de su palabra, pero nos amenaza la duda cuando sentimos su ausencia o su silencio. El obispo de Segovia significa concluyentemente sobre la fe como, y recuerden esto, creer algo o alguien. Es confianza en quien habla y revela la verdad y conlleva la aceptación de lo que dice o de lo que hace, me permito añadir. Probablemente la Iglesia nunca ha contado con un obispo de Roma con una figura tan humana como la de Jorge María Bergoglio, lo que le ha convertido en una persona cercana y muy auténtica. Esa proximidad parece exponerle ante los medios tradicionales y sociales a cuestiones que jamás se habían planteado a un papa. El 7 de abril de 2019 el Papa Francisco se refirió a la duda. Recordó que en algunos momentos de su vida tuvo muchas dudas sobre su fe y explicó que salió adelante gracias a que, y permítanme también que lo enfatice, compartió con otros sus inquietudes. Una revelación que ya realizó al poco de ser elegido pontífice.
No era la primera vez que el Papa Francisco hacía esta confesión, pues ya la plasmó en una audiencia general con los fieles en octubre de 2013, apenas 7 meses después de ser elegido en cónclave. Todos hemos experimentado la sensación de estar perdidos, de tener dudas e inseguridades. ¿Quién no las ha tenido en su camino de fe? ¿Quién no? También yo, perdón. Y esto forma parte de este camino y no nos tiene que sorprender porque somos seres humanos, marcados por la fragilidad y las limitaciones, dijo entonces. En aquel 2019, una joven le preguntó en el barrio romano de Monteverde si alguna vez había dudado de la fe y cómo la recuperó, a lo que el pontífice argentino respondió: todos los hombres, mujeres y niños en un cierto momento tienen dudas. Es parte de la vida dudar, y también dudar es poner a prueba a Dios. Francisco insistió que para salir adelante es preciso compartir las inquietudes con otras personas. Tuve muchas dudas ante las calamidades o las cosas que pasaron en mi vida. ¿Cómo he salido adelante?, se pregunta. Creo que no salí solo. No se puede nunca salir solo de la duda. Hace falta la compañía de alguno o alguna que te ayude a salir adelante, recomendó. Sostuvo lo beneficioso que es compartir esos momentos de zozobra con los padres, los amigos, el catequista, y que también lo es enfadarse con Jesús en momentos de angustia personal. Dice el Papa, enfadarse con Jesús es también un modo de rezar. A Jesús le gusta la verdad de nuestro corazón. No disimuléis ante Jesús. Es una bella oración. ¿Es malo tener dudas? ¿Es pecado dudar en cuanto a la fe? ¿Está mal pensar 2 veces las convicciones que tenemos? El cristiano que no duda no piensa. El cristiano que no duda nunca no pasa tiempo reflexionando acerca de la realidad de su fe y de su día a día. La duda es algo natural y hasta ventajosa. ¿Puede ser de provecho las dudas? Claro que sí. Como lo expresaba el poeta y dramaturgo inglés Alfred Tennyson, ahí vive más la fe en la duda honesta, créanme, que en la mitad de los credos. Probablemente en estos momentos ustedes se preguntarán, ¿cómo va a salir del embrollo sobre la duda? El Papa Benedicto XVI explicó en su primera carta encíclica Deus Caritas Est sobre el amor cristiano que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Por lo que ese encuentro es un acontecimiento puntual que todos deberíamos buscar, pedir y estar abiertos a vivir. Año 1988. No recuerdo para nada aquella Semana Santa. Transcurrió entre el 27 de marzo, Domingo de Ramos, y el 3 de abril, Domingo de Resurrección. No sé si procesioné, si participé en los oficios. Nada. Sí que sé con quién estaba. Enero de aquel año. Mi padre Maximiliano enferma muy rápidamente. Un cáncer. Sus pulmones le calaban su vida. El día de su cumpleaños, el 15 de enero, celebraba sus 57 años hospitalizado. En la fe. Vaya guiño. Operarlo no fue posible. Estaba todo perdido. Él se alegró pensando que la no intervención significaba la no gravedad. Mi hermano Maximiliano también, un joven adolescente entonces, era su lazarillo en casa. Asistía incomprensiblemente sin saber a la consumición de la vida. Era un grito de silencio. Tras unos meses esfumándose como un cigarrillo, mi padre comentó que le gustaría ir a visitar a la Virgen del Espino del Pincho, a su otra tierra, Chauchina, Granada. Aquella imagen, junto con la de la Virgen de Nuestra Señora de la Cueva Santa, tenía no solo un valor espiritual, sino familiar. Se apareció en 1906 a una pariente suya. María José, mi hermana, que velaba constantemente por él, le comentó que no podría verla más.
lo que conllevó la fatídica pregunta y la respuesta funesta: te mueres. Aquella pequeña frase lo cambió todo. Como adorador nocturno que soy, dijo, llevo toda la vida pidiendo a Dios que me dé tiempo para prepararme, para encontrarme con Él, ¿y vosotros me lo estáis ocultando? Durante días, semanas, casi un mes, nuestro salón de casa se convirtió en un gran confesionario, un lugar de confidencias, de encuentros, de perdones y de alegrías. Aquel hombre tenía una fe inquebrantable. Quería ir, así lo transmitió a todos cuantos compartíamos su adiós, hacia la casa del Padre en las mejores condiciones. Fue un día 28 de abril, en Díaz 35 años, cuando aquí, en esta catedral, acompañados del Cristo de la Merced, lo despedimos en su nuevo viaje. Es con él, como dijo Benedicto XVI, con quien muchos disfrutamos de ese encuentro, dándonos, ante las dudas, un nuevo espacio interior. Queridos cofrades, nosotros somos herederos de aquellos que no están ya a nuestro lado. Nosotros, como miembros de las cofradías de la Sangre y del Santísimo Cristo de San Marcelo, de la Verónica y Cristo de la Misericordia y de la loable cofradía de la Santísima Trinidad y Cristo de la Merced, honrando y venerando a nuestros titulares, lo hacemos con aquellos que nos precedieron y señalamos la herencia de la fe a los que nos continúan. Y tened para ellos presente, como también ustedes, las personas que nos acompañan en este nuevo inicio de una nueva Semana Santa, los versos del poeta de Antonio Machado. Cantar de la tierra mía, que echa flores a Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Muchas gracias. Agradecemos el extraordinario pregón al doctor Pachi Guerrero Carrot, y a continuación se le hará entrega de una placa, de un detalle con motivo de su participación en este solemne acto. A la entrega de la misma, don Manuel Barea Cambres, presidente de la Junta Local. Y a continuación, sin más dilación, escucharemos 3 piezas musicales. La de María de William Gómez, Pietà Signore de Alessandro Stradella y el postludio de Luigi Bottasso, y todo ello antes de la despedida del señor prior, don Federico Caudet, deán de la Catedral y prior de las cofradías de Semana Santa. Bendita
Quisiera, en primer lugar, agradecer a todos los presentes, con afecto y simpatía, su presencia
en esta iglesia catedral basílica de nuestra ciudad de Segorbe. Y más que como deán, como conciliario de la Junta Diocesana de Cofradías de Semana Santa, y casi podíamos decir en nombre del señor obispo, ¿verdad?, como conciliario de hoy que soy, dar las gracias a todos, comenzando por los que tengo aquí junto a mí en esta mesa, podríamos decir, presidencial, los tres clavarios de las cofradías de nuestra ciudad de Segorbe: Cofradía de la Sangre, Cofradía de la Santísima Trinidad y Cofradía de la Verónica. ¿Cómo no agradecer al amigo Pachi? Yo les digo así, amigos, porque son amigos de verdad. Si uno se encuentra distante y es lejano, pues hay que decirle don o doctor don, pero en el trato de amistad hay que decir Pachi. Como amigo, como colaborador que es y que ha sido muchas veces con nuestro archivo en la catedral, pues darle las gracias a él por este precioso pregón de Semana Santa. Un pregón de Semana Santa que todos ustedes, gracias a él, van a poderse llevar a casa, porque nos lo va a obsequiar, ¿eh? Igual que allá al final, en la mesita, está la revista de la Cofradías y Hermandades de Semana Santa de la diócesis, que la pueden llevar también a casa para ojear y enterarse un poco de todas las cofradías que hay en la diócesis. Por lo tanto, he visto que algunos se frotaban las manos un poco de frío, pues ahora se pueden llevar en las manos tanto el pregón de Pachi como la revista de las cofradías de la diócesis. Dar las gracias, como no, también a los que nos han ilustrado musicalmente este pregón de la Semana Santa de este año aquí en la catedral, los amigos Inma, David y José. Gracias por vuestras canciones, gracias por la música, que sin duda alguna han llegado al fondo de nuestro corazón. Gracias, como no, a mi compañero aquí en el Cabildo, el muy ilustre don José Manuel Beltrán Albalat, que está aquí con su presencia. Gracias a la señora alcaldesa y a los miembros de la corporación municipal que nos acompañan, al gerente de la Fundación Bancaja aquí en Segorbe, don Vicente Molés, al presidente local de la Junta de Cofradías de Semana Santa, a los cofrades, tanto de una como de otra, como la de más allá, de las cofradías de Segorbe, y como he dicho al principio, a cada uno de ustedes aquí presentes para escuchar las palabras de Pachi, como la música de los amigos que hemos tenido oportunidad de conocer y escuchar. Como ha dicho Pachi, ojalá se produzca ese encuentro con el Señor en esta Semana Santa en todos y cada uno de nosotros, porque las cofradías, me gusta decir, somos evangelio vivo, que vamos caminando por las calles y nos ven y tenemos que dar testimonio de aquello que profesamos y de aquello que creemos, porque antes de cofrades, no lo olvidemos, somos cristianos, y por eso tenemos que profesar nuestra fe a través de las imágenes que procesionamos por las calles y plazas de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Ojalá que así se produzca, que así sea, para que con un corazón henchido de alegría y de felicidad podamos celebrar juntos la próxima Pascua de Resurrección. Este es mi deseo y mi alegría para todos y cada uno de los presentes. Felices Pascuas.